Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo espacio de noticias donde, como siempre, le vamos a estar actualizando de todo lo que pasa a nivel local, provincial, nacional e internacional. Es un día muy agradable para estar con ustedes en este mediodía para comentarles las novedades mientras estamos grabando este programa. Hay un debate en este momento en el Senado sobre el tema de el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ha tenido media sanción en Cámara de Diputados, pero bueno, lógicamente todavía pasa por el Senado y el debate lógicamente está en este momento en pleno desarrollo. Así que lo que quiero hacer para arrancar el programa, antes de entrar con el desarrollo de la noticia, captar unos fragmentos de lo que se está debatiendo en este momento en el Senado, a ver si lo podemos ver actualizado en tiempo real o si ya terminó. No, todavía está Guzmán hablando, aparentemente, o ya terminó. No, ahora está hablando el presidente del Banco Central y quiero escuchar un poco. Seguramente en el momento en que ustedes vean este programa ya van a tener una idea de todo lo que se debatió en el Senado, pero mientras lo estoy grabando yo, la información es en tiempo real, así que la vamos a ver si lo podemos captar algunos de los fragmentos del debate. Pero ese es nuestro compromiso y debiera ser un compromiso generalizado. El Banco Central está interviniendo en la curva de títulos, como dije, y tanto compra títulos como vende títulos según cuál sea la posición del mercado, la volatilidad que presentan los títulos públicos y su reflejo, que es la tasa de interés. Así que necesitamos desarrollar nuestro mercado de capitales, necesitamos desarrollar un mercado profundo y líquido de los bonos del Tesoro, pues son indispensables para el desarrollo del mercado de capitales. Y el planteo que tiene el Banco Central es ir reduciendo paulatinamente en términos del producto el volumen de los instrumentos de esterilización. Antes del año 2016, estos instrumentos de esterilización representaban alrededor de 6 puntos del producto. Escalaron hasta el año 2017 a 11.3 puntos del producto. Bueno, esto es parte de lo que se está debatiendo en el Senado. Quiero ver si puedo retroceder un poco más atrás donde estaba el ministro de Economía, Martín Guzmán. Bueno, lógico, el Senado, a ver qué. Cuando se perdió acceso al mercado internacional. Sí, buena parte del impacto del endeudamiento insostenible con el Fondo Monetario Internacional sí que se dio porque, tal como el presidente del Banco Central explicaba, hay consecuencias reales de la incertidumbre asociada al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, los 44.500 millones de dólares de deuda que se tomaron entre el 2018 y el 2019 ya le hicieron daño a la Argentina. Pero hay una parte significativa del impacto potencial que ese endeudamiento tiene que todavía no se materializó. Para evitar que se materialice, es importante evitar el default. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando hay una situación de impago de esta naturaleza, sí, efectivamente hay menos dólares en la Argentina y por lo tanto hay caída de la producción, hay crecimiento de la inflación. Y eso el Fondo Monetario Internacional lo sabe. Por eso una negociación con el Fondo Monetario Internacional es tan... Entre otras cosas, por eso es tan compleja una negociación con el Fondo Monetario Internacional, porque se entiende del otro lado que hay un costo de una situación de impago. Lo que se logró es alcanzar un acuerdo que no tiene como alternativa al ajuste que se da en la economía si hay default con el Fondo Monetario Internacional, otra alternativa de ajuste, sino que se logró llegar a un acuerdo en el cual el Estado puede seguir cumpliendo un rol para apuntalar la recuperación económica y el Estado puede seguir cumpliendo un rol para contribuir a condiciones de desarrollo económico y social en el mediano plazo en la Argentina. Bueno, esto es lo que decía Guzmán en el Senado durante este debate. Esto es en vivo desde el Senado. Es interesante porque hoy justamente sale otra información. Como ustedes saben, ayer voy a ponerle en silencio a Guzmán un ratito si no se enoja.
El día de ayer se notificó a primeras horas un aumento, un incremento del 9 poquito de por ciento al 11 y algo, dependiendo qué tipo de combustibles se compraba. Y era un golpe duro. A ver, nosotros en nuestro propio programa anticipábamos que venían 2 aumentos. Indistinto de la guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, sabíamos que venían 2 aumentos. Nosotros les decíamos que el primero, incluso lo escuchábamos a Falás, que era el representante de las estaciones de servicios y afines aquí en la provincia de Misiones, donde él manifestaba que fue muy fuerte el primer aumento y que tenía miedo por este segundo, porque la gente, bueno, le costaba mucho asimilar los costos. Aparte, todo encarece si aumenta el combustible, todo lo que es transporte aumenta un montón. Y en el transcurso de ese aumento se había hablado de que, bueno, que en principio el trasladar esto al bolsillo del consumidor iba a traer un incremento en todos los servicios. Y incluso todavía con estos aumentos para el extranjero sigue siendo muy apetecible el costo del combustible. De hecho, en Iguazú se abasteció de combustible ayer y en 9 horas todo Iguazú estaba sin combustible de nuevo. En 9 horas. Locura. Y créanme que a Iguazú va mucho combustible, pero mucho. Estuve ahí acompañando a las personas, tanto extranjeros como turistas y demás, haciendo las colas, porque ahí justo está el puente internacional, hay un montón de carriles para el acceso al combustible. El que es internacional tiene un carril, el local, digamos, otro carril para ir al puente Tancredo, etcétera, etcétera. Y realmente en ese lugar es muy complejo, donde está la estación de servicio, una de las estaciones de servicio que está más afuera, es complicadísimo. Y en 9 horas liquidaron. Era más larga la cola, el tiempo que estaban en espera, que lo que tardaron en cargar combustible. Pero bueno, después vamos a retomar, antes de terminar el programa, vamos a retomar en directo, si es que continúa el debate, supongo que va a continuar. Acá yo más o menos tengo la línea de tiempo del Senado, de todo lo que se estuvo hablando y lo que está pasando en este preciso momento. Y se le están haciendo varias preguntas técnicas. Es muy interesante. Está hablando un senador por Formosa en este momento, pero bueno, lo vamos a dejar para más adelante. Quiero entrar justamente en estos aumentos, en los combustibles, que me parece muy importante porque, claro, marca un poco el presente y el futuro de todos los misioneros, los argentinos. Combustibles empresarios indicaron que el incremento rondó el 10% y no descartan futuros aumentos. Bueno, se vienen 3 aumentos más, que es lo que tengo entendido se va a estar planificando. Son 3 aumentos que se vienen. En junio, creo que en junio vienen 2 aumentos. O sea, a principios, mediados de junio, julio, agosto, por ahí. Y luego en septiembre, si todo va bien, si la guerra de Ucrania y todo lo demás termina siendo más o menos predecible, si bien va a seguir complejo, pero en principio serían 3 aumentos más que se vienen. Quizás mucho más bajo que este último. Los 2 primeros fueron los más fuertes. Los otros 2 serán en su conjunto equiparable a este, probablemente. Pero esto es todo off the record, nada oficial, porque son cosas que se comentan. Así que los empresarios de las estaciones de servicio manifestaron que si bien hubo aumento fue del 10%, no se descarta que en los próximos meses vuelva a haber una suma. Además señalaron que por ahora no hay faltantes, salvo en Iguazú, como te decía. En Posadas, en el interior de la provincia, más o menos todo bien. Eduardo Rey Leyes indicó que el aumento rondó el 10%, que descartan futuros aumentos para los próximos meses, pero bueno, en algún momento llegará, esto ya te lo digo. Pero a ver, ¿ellos los descartan? No se descartan. ¿Y por qué acá dice que descartan? No hay faltante de combustible y en alguna cosa hay 2 opciones, ajustar el precio y ajustar la cantidad. En este momento se está ajustando las 2 cosas, porque hay demasiadas asimetría en los precios en todo sentido. Es probable que se siga subiendo, seguramente en los próximos meses seguiremos hablando de los precios. Eso es lo que decía el empresario. Aparte recordemos que con esta sequía el envío de combustibles por tierra, antes era por Paraná a través de las distintas barcazas, y ahora se tiene que utilizar el transporte por tierra, que esto encarece aún más lo que es Misiones paga de por sí el combustible más caro del país. Es el combustible más caro del país. Y hay localidades que pagan menos o más, pero es curioso porque
Yo he recorrido toda la provincia y hay lugares donde vos vas y tenés diferencias muy significativas en el valor de combustible que sinceramente carecen de toda lógica. Pero en principio, Misiones tiene el combustible más caro. Cuando ves el costo que tienen otros productos en relación al combustible, ves que los combustibles es demasiado barato. Si hay que compararlo con un litro de Coca-Cola u otro producto que la gente consume. Sí es cierto esto. Un litro de Coca-Cola estaría casi un valor de un litro de combustible. ¿A cuento de qué esta comparación? Ni idea. Pero bueno, lo mismo pasa con el aceite y demás. A nosotros nos entregan combustible en tiempo y en forma, lo que ha comenzado a tener problemas con las estaciones del Estado. Esto se debe percibir porque la disminución de venta es de ellos y es un aumento en que las otras estaciones de servicio lo están empezando a notar. Hay un cepo en cuanto al combustible. De hecho, creo que el propio gobernador en algún momento había anticipado de pedir mayor cupo y después no se lo dieron. Vamos a escuchar lo que decía justamente el empresario. Trate en tu agencia amiga y habilita una nueva forma de jugar a la quiniela. Hay lugares donde sigue faltando combustible, tiene que ver con la altura de las fronteras y bueno, esta diferencia. Había una tanda publicitaria, por eso lo adelanté. Con Eduardo Rey Leyes, que es propietario de estaciones de servicio. ¿Qué tal? ¿Cómo está Eduardo, María Marta y todo el equipo? ¿Los saludamos? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? Bueno, se ve que en tu caso vos te acostás temprano, ¿cierto? Porque desde las 12 de la noche que subió el combustible. Sí, no, pero estaba la información, ¿no? Eduardo, hablábamos con usted siempre por las cuestiones cambiarias, ¿no? Porque usted era el propietario de 2 arroyos, pero también tiene estaciones de servicio. Sí. Está bien. Bueno, explico nomás a la audiencia. Bueno, Eduardo, ustedes a partir de las 12 entonces actualizaron estos precios de los combustibles. Exactamente. Uh-huh. Subimos los precios más o menos como estaba diciendo vos. Ajá. Más o menos. Aproximadamente un 10%, más o menos. Uh-huh. Pero han comenzado a restringir. Fíjate, vos decías lo del dólar, es muy similar lo que pasa con el combustible, ¿cierto? Comenzaron a restringir, empiezan a poner restricciones, hasta le podés llamar cepo, porque ellos con los extranjeros toman medidas por ahí un poco antipáticas, pero esas medidas lo que te indican es que tienen problemas en su provisión. Uh-huh. Estamos hablando de las YPF. Bueno, en Iguazú hay una situación muy grave, ¿no? En Iguazú. Pero en Posadas un poco lo que está pasando es que en realidad los extranjeros se están volcando a comprar en las marcas que no son la de bandera, ¿no? No. Yo ayer pasé por la estación del Estado que está acá en pleno centro y veía autos paraguayos. Uh-huh. Hay autos paraguayos cargando. Uh-huh. Sí. O sea, por ahí son informaciones que por ahí son, o sea, hay que ver bien ese tema porque todo lo que se dice no sucede. Por ejemplo, una de las cosas que se decía mucho... Bueno, él dice hay que ver bien, pero justamente por eso los periodistas lo llaman, para poder ver bien. O sea, una cosa es la opinión y otra cosa es la entrevista de un funcionario, un empresario, quiero decir, que está en el rubro, se le entrevista para que dé una visión, digamos, de primera línea de lo que está pasando y si él lo dice y lo está viviendo, parece que tiene mucho más peso que cualquier opinión que uno pueda generar, porque de eso nosotros nos nutrimos los periodistas, de las personas que están en la primera línea sobre lo que corresponde en temas de información. Pero bien, el punto está en que, claro, para el extranjero le sigue siendo rentable. Ahora, el sector porcino, como muchas otras, van a estar carente, ya vamos a estar hablando de otros temas, pero principalmente esto a nivel provincia me parece muy interesante porque este déficit hídrico que venimos hablando muchísimo en todos los programas
va a afectar lo que es la producción de cerdo. La carne de cerdo hasta hace un tiempo atrás era mucho más barata incluso que la de pollo, era una locura, porque había mucho cerdo, buena calidad, la carne de pollo se consumía mucho, entonces al haber más demanda que oferta había un valor mucho más alto. La carne de cerdo empezó a tener más demanda también, pero no a los valores del pollo, y la carne bovina lógicamente empezó a tener un costo mucho más bajo por las restricciones, porque había que sacarse la carne lo más rápido posible, ya que las exportaciones, al estar limitadas, al no poder vender al exterior, había carne de muy buena calidad dentro del circuito interno de la República Argentina a un precio muy bajo en comparación a lo que era la calidad de la carne. Muchos empresarios han decidido dejar de invertir en carne, es decir, ya no hay nuevas producciones de terneros para este año. Incluso yo he hablado con varios encargados de cabañas y dicen que no tienen más solicitudes de pajuelas o de toros sementales para este 2022-2023, lo que va a hacer que se detecte un registro mínimo de nacimientos de animales vacunos de calidad. O sea que el consumo de carne argentino o va a ser de carne roja de una calidad media a baja, con una alimentación básica, nada espectacular, para tratar de zafar, digamos, por los costos, porque créanme que sale muy caro mantener un ganado, muy muy caro, entre silos y demás, que también es cierto que los silos para este invierno va a estar complicado también por la escasez de lluvias y demás. Y la alternativa seguirá siendo el pescado, el pollo y la carne de cerdo. Pero tanto uno como otro, elijas el que elijas, se tiene que alimentar. Y justamente ese es el problema. El déficit hídrico que afecta a la provincia y en otros lugares le ponen en una situación complicada a un rubro que venía creciendo. O sea, ningún sector productivo zafó, por así decirlo, de la crisis hídrica que nos afectó en la provincia de Misiones. La cooperativa frigorífica de Leandro Nalem, la COFRA, dijo que al menos un 20% de los productores sufrieron un faltante de agua que afectó la actividad. Muchos de ellos viven del agua de lluvia directamente, carecen de pozos perforados. Fíjense que es increíble cuando vos le contás esto a alguien que vive un poco más lejos de la provincia de Misiones, que el grave problema en las chacras es la falta de agua, y cuando vos mirás un mapa hídrico de la provincia de Misiones es como una cantidad impresionante de arroyos y ríos, y vos decís, ¿cómo le puede faltar agua a un productor misionero? Por eso la provincia de Misiones, a través del Ministerio del Agro, insiste tanto en la recuperación de vertientes, porque no es simplemente tener una calidad de agua, o sea, no es simplemente tener agua, sino tener calidad de agua, tanto para el consumo humano como para los animales. Los animales consumen muchísimo más agua, depende del tipo de animal, ¿no? Pero consumen muchísimo más agua que nosotros, y la calidad también tiene que ser buena para ahorrarte también un poco en lo que es todo lo que es antibióticos y demás, para que los animales tampoco sufran con algún tipo de infección que posteriormente hay que tratar. Y eso también es dinero que sale del bolsillo del productor y que uno no ve. No es simplemente darle comer y ya está. Hay un montón de factores que involucran al cerdo, al pollo y a las vacunaciones y demás, como cualquier otro. Entonces, en Misiones le falta agua, pozos perforados, recuperación de vertiente. Sergio Peñalba, que es gerente de producción primaria de COFRA, decía que la situación que ellos tienen es de hace varios años, porque claramente esta sequía, si bien este año golpeó mucho, hace ya mucho tiempo se viene sintiendo en las chacras, y lo que hay que hacer es tratar de reponer las aguas de las napas y vertientes de todas las chacras. Y también generar algún tipo de trabajo cooperativo para asistir a muchas de las familias que por ahí carecen del servicio. En San Vicente, en el Soberbio, sé que hay muchas familias que han creado como cooperativas, que han utilizado pozos o vertientes, que han invertido con fondos del Estado a través de Agricultura de la Familia de la Nación, a través del INTA, a través del Ministerio del Agro, recuperación de vertientes, tanques elevados y distribución por gravedad o mecánica a los barrios, a las casas, para que puedan ser consumidos. Es increíble ver cómo un tanque elevado en una chacra derrama un poco de agua y se desesperan porque empieza a rebosar el tanque. El valor que tiene el agua en una chacra hace que la gente se asuste, y a veces
tarda un tiempo hasta que para el bombeo o para el agua que viene de muchos kilómetros, entonces por ahí se derrama un poco de agua y ponen tachos y tratan de recuperar todo el agua porque realmente lo consideran como algo muy muy valioso, que de hecho lo es. Por eso es que hay que tener en cuenta de que este faltante hace que haya menos maíz, porque estos animales se alimentan de maíz, se alimentan de comida balanceada, pallets, y bueno, todo eso tiene que ver con esto. Y aparte, hoy por hoy hay otros distritos como Chaco, Santiago del Estero, que también se vieron afectados con esta crisis, que complican la introducción de alimento, no solamente lo que podamos producir nosotros. Por ejemplo, en el caso de la soja se sintió una suba en el valor y una disminución de un 13% de producción. O sea, hay menos producto, más caro, y por ende también lo que es la parte de alimento se vuelve complejo. Se esperan que en los próximos años las familias, los cerdos tengan más agua y que en caso de que se vuelva a repetir un fenómeno como el que vivimos en este 2022, fines del 2021, principio del 2022, se pueda amortizar de otra manera y que no afecte tanto en cuanto a stock y en precios. Pero esto es a futuro. Entonces ya la chacra de los productores van a obligar a mandar a los cerdos a otros lotes hasta que se repongan las napas. Esto hay que reubicar a los cerdos más grandes en lugares donde puedan ser asistidos. Eso también tiene un costo, eso tampoco es barato. Y hay que trabajar con esta actividad, hay que trabajar de cerca. Bueno, ¿qué es lo que él decía por acá? Que quiero leerlo en el diario del Territorio. Que hay un muy buen momento de actividad porcina en Misiones, a lo cual coincido, porque hay una rentabilidad. En promedio por cerdo se pagan 2.000 pesos y cada familia de productores hacen 3 lotes por año. Además, en los últimos años hubo un fuerte incremento en el consumo del cerdo per cápita en la provincia de Misiones, pasando de 5 a 16 kilos por persona, lo cual es muy bueno. Y otro punto que nosotros insistimos mucho en la Chacra en Progreso con Rubén Colucci, programa que también se emite aquí en Canal 100 de la cooperativa, es en el utilizar el estiércol del porcino para hacer abono en los yerbales, en los cítricos, en las plantas que uno pueda llegar a tener de producción primaria, pero también en las frutas y verduras. O sea, todo se puede abastecer claramente con el cerdo. De hecho, hay productores en San Vicente utilizando probióticos para que la materia fecal no tenga olor y para que tampoco atraiga las moscas, para que el cerdo también tenga un buen sistema digestivo, para que también pueda estar más tranquilo. Al estar más tranquilo, el chiquero está más limpio. Aparte, se puede utilizar un sistema de cama profunda para que no estén directamente en el barro. Eso ayuda también a evitar que se enfermen los cerdos y se ahorren lo que es antibióticos y demás que se le agregan al consumo de agua y comida a los animales. Y la venta de este estiércol mezclado con la cama profunda y demás puede llegar a valer mucho más que el propio cerdo. O sea, que la materia fecal del cerdo valga más que el propio cerdo. Acá quizás no tanto, pero por ejemplo en Italia y en Francia los orquidiarios pagan fortunas por la materia fecal de los gusanos de seda y de los cerdos. Ese compost que se genera un ingreso espectacular. Entonces la provincia de Misiones no tiene techo en ese sentido. Pero claro, viene una sequía como esta y nos complica absolutamente todo. Ahora, hay otro factor que también se supo en el día de hoy, no solamente los incrementos en el combustible, sino también, a ver si lo puedo encontrar, va a haber un gran impacto entre los precios del trigo y también del pan. Bueno, también esto, lo que decía, porque posiblemente en el debate en el Senado, Juntos por el Cambio voten en contra del convenio con el Fondo Monetario Internacional, porque aparentemente estarían creando, a ver si lo encuentro por acá cerquita, lo tenía por acá preparado, pero bueno, acá decían que Juntos por el Cambio amenaza no apoyar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional si aumentan las retenciones. ¿Por qué? Porque aumentaron las retenciones. Hubo nuevas restricciones al campo. Y eso complica muchísimo. Cuando hablamos de restricciones al campo, hablamos de restricciones de materia prima, tanto de soja como de maíz, si no me equivoco. Y eso hace que tanto la soja como el aceite se vean restringidos y se incrementen. Cuando era en la época de Mauricio Macri, creo que había un 29% de valor de retención, después pasó a un 31%, un 33%, y ahora directamente está mucho más complejo el tema,
quiero compartir este audio o esta nota que Infobae tiene la posibilidad de escuchar con una voz automatizada, a ver qué decía. El gobierno de los Fernández definirá hoy en Casa Rosada un nuevo aumento de las retenciones al campo. El presidente recibirá al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, para definir los detalles de la medida. Una de las posibilidades que se evalúan es aumentar el diferencial entre el poroto de soja, que tributa un 33%, y el que pagan el aceite y la harina de soja, que alcanza el 31%. El presidente Alberto Fernández se reunirá hoy en la Casa Rosada con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, para definir cuál será el aumento en las retenciones que aplicará próximamente el gobierno nacional luego de que el domingo se dispusiera cerrar los registros para nuevas exportaciones de aceite y harina de soja. Fuentes de Balcarce 50 dijeron que se estudian varias alternativas, como la de crear un fideicomiso como el del trigo, pero que la más firme es la posibilidad de que se aplique el diferencial de derechos de exportación entre lo que tributa el poroto de soja, 33%, y los que pagan los subproductos, como la harina y el aceite de ese cereal, que es del 31%. Ese diferencial rige desde el 1 grado de enero de 2021. Una suba de retenciones por encima de ese monto debería pasar por el Congreso. En el gobierno, teniendo en cuenta las tensiones internas del Frente de Todos que quedaron en evidencia en el reciente debate en la Cámara de Diputados por el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no quieren arriesgarse a un nuevo fracaso parlamentario. Tanto el presidente, que llegó en helicóptero desde Olivos a La Rosada a las 11:24, como Domínguez se mantienen en contacto permanente con los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, con el objetivo de coordinar estas acciones. Serán. Ok, en principio esto es lo que haría que por ahí Juntos por el Cambio digan, bueno, no acompañamos al acuerdo como sí lo hicieron dándole esa media sanción a cámaras de diputados, pero en el Senado, que es el paso final, en donde se podría dejar sin efecto la resolución y que podríamos entrar en default. Dicen, bueno, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, convocó de urgencia una reunión virtual con la conducción nacional y hablaban del tema y que, bueno, que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, cerca de las 6:30 de hoy, estaban tratando de limitar y consideran que es inoportuna e injusta. Dicen que es una maniobra suicida, ya que tomar estas decisiones para consagrarse se necesitan votos de los distintos sectores y esto podría poner en riesgo, bueno, nuestras exportaciones, todo, básicamente. Pero esto lo dice un sector político. Hay que ver qué opinan desde el otro sector político. Pero en principio, bueno, es complicado. Cambiando de tema, Argentina ofrece a Estados Unidos petróleo y gas de vaca muerta a cambio de GNL y de las inversiones. Vaca muerta es la ventana de oportunidades que Estados Unidos tiene para poder reemplazar los hidrocarburos rusos que dejó de comprar. Tanto Argentina como Venezuela podrían ser los proveedores de lo que Rusia ha dejado de darle a Estados Unidos, ni cohetes para ir al espacio. Incluso Rusia amenazó con dejar a un astronauta en la base, en la Estación Espacial Internacional. Un muchacho que está hace 300 y algo de días y que ahora tenían que bajar, iban a caer en territorio ruso, pero claro, bajaba junto a un norteamericano y dijeron que no, en tierra rusa no puede bajar un norteamericano, entonces quedaría en la Estación Espacial Internacional. Tampoco es el peor de los casos, hubo casos también en épocas complicadas que quedaron hasta 600 días. El hombre que más tiempo estuvo en el espacio, pero claro, recuperarse físicamente, muscularmente, en un lugar donde no hay gravedad es complejo. Así que veremos qué pasa en ese sentido. Eso es como un paréntesis que doy en relación a este tema. Pero claro, Argentina tiene mucho para ofrecer. El tema de que Vaca Muerta no ofrece un gas o un combustible de manera tradicional. Para que se entienda, el gas y el combustible está metido como entre medio de la arenisca. Entonces, eso tiene que hacerse un proceso mediante fracking o varios otros para poder extraer y purificar o extraer de manera, digamos, útil ese combustible. De hecho, Argentina hoy tiene mucho más combustible y mucho más gas que Venezuela, solo que a Venezuela simplemente lo extrae y ya está. Nosotros tenemos un proceso más complejo que requiere inversiones que hoy la Argentina ni por casualidad tiene la posibilidad de hacerlo, así que se exporta o se extrae muy poquito. Pero bueno, hay que pasar el invierno. La puja del proyecto chino, por ejemplo, para construir la planta de GNL, guiños a las petroleras locales,
por los ajustes de surtidores y demás, hacen que Vaca Muerta siga siendo muy interesante, pero que claro, la inversión para que todo esto funcione es mucho. Dicho sea de paso, para que el desarrollo sea intensivo con el tema de hidrocarburos, se tienen que hacer más de 1000 perforaciones en un año, entre 1000 y 1500. Estamos hablando de una inversión en dólares, y si queremos extraer ese petróleo para que Rusia lo lleve, de 10.000 millones de dólares, o dicho de otra manera, 10 billones de dólares para poder extraer todo el petróleo y el gas que tenemos en Vaca Muerta. Y después podemos tener derivados, más allá de la inversión, de 15.000 millones de dólares anuales. O sea, fíjense la cantidad de guita que estamos teniendo. A ver, actualmente se está comprando por 4.000 millones de dólares. O sea que sería un futuro en mediano y largo plazo brutal para la Argentina, un crecimiento brutal. Es un cambio económico para la Argentina muy grande, que tiene que ser administrado con mucho criterio. Pero para eso hay que hacer una inversión también. Por eso el presidente del Instituto Argentino de Petróleo y Gas, Ernesto López Anadón, decía que está todo dispuesto para un desarrollo masivo, aunque lo logrado hasta hoy no es menor, con una información de que hay una entrega de un 33% de la producción del crudo total y del 48% de todo el gas natural que se produce en el país. Son números muy fuertes, gente. Rusia sigue avanzando sobre Ucrania. Ya vamos a hacer un programa especial con respecto a este tema, porque también estamos notando que muchos de los vehículos utilizados en la invasión ucraniana son vehículos muy viejos. Yo, que conozco mucho de la tecnología militar de Rusia, se nota que gran parte del equipamiento que está Rusia teniendo en la invasión ucraniana son vehículos viejos, soldados sin entrenamiento. Curioso como mínimo. Pero sigue siendo un problema internacional muy grande. Entonces veremos cómo sigue. Ahora hay una exposición internacional argentina de oil and gas, o combustibles y gas, entre el 20 y el 24 de marzo en La Rural. Y ahí vamos a tener quizás firmas de convenios y muchos mayores detalles para poder definir esto que está en título, que me parece muy importante para Argentina. Diría que lo más importante de Argentina es esto, porque le va a dar económicamente un respiro brutal a este país que está sufriendo muchísimo. Y bueno, veremos cómo sigue todo esto, ¿no? Con estos aumentos que estamos viendo y demás. ¿Qué otra cosita más? Esto ya lo comentamos. Bueno, como le decía, si se aplican las restricciones al tema del trigo y claro, va a haber faltante de aceite y va a haber faltante de pan. O sea, desalentar a la producción por las retenciones, más la guerra con Ucrania, que también esto hace que se complique mucho el tema de la distribución de estos del trigo y los precios del pan y demás. Nosotros podríamos encontrarnos con que hoy nos quedemos sin pan en las mesas, los argentinos. Es una locura. No haya pan ni aceite. O que si hay, se va a limitar a medio litro por familia, o que directamente los costos sean una locura. Esto se viene para los próximos meses. Ya desde ya le vamos anticipando. ¿Qué más? Creo que le hemos repasado todo esto. Esto es una historia tristísima de Aristóbulo del Valle. Un niño de 10 años murió tras un choque entre un auto y una moto. Brutal esta historia, pero tenemos que contarla porque tanto en 2 de mayo, San Vicente, 25 de mayo, todo lo que es la región, hay muchísimos siniestros viales. Pero cuando digo que hay muchísimos, es muchísimos siniestros viales en serio, gente. La mayoría, por suerte, como mucho, heridas leves, como mucho. Pero en algún momento van a haber muertos. Ya, en este caso puntualmente de Aristóbulo, ya hay muertos. Y me preocupa mucho porque este nenito de 10 años iba en una motocicleta y choca contra un automóvil en el que viajaban en esa moto 4 personas. Habían 2 mayores y 2 menores. El conductor del auto dio positivo a test de alcoholemia. Indistinto de esta situación, yo también veo que mucha gente circula con niños en las motos sin casco, o que van conduciendo con el nene sentado adelante. El Volkswagen Gol, conducido por un hombre de 60 años en la Ruta Nacional 14 a la altura del kilómetro 939, colisionó con una motocicleta de 150 cilindradas, en la cual iba un hombre de 46 años, acompañado de su esposa de 27 y sus 2 hijos de 10 y otro de 9 meses. La familia tiene que movilizarse, pero
es complicado. ¿A quién le dejas el nene? Vamos todos juntos en la ruta. Es complicado. Bueno, aparentemente el Gol circulaba en sentido 2 de Mayo, Salto Encantado. Ese sería el trayecto. Cuando embistió a una moto y dejó a varias personas heridas. Inmediatamente fueron asistidas, trasladadas al SAMIC de Oberá. Y bueno, sin riesgo de vida los dos adultos y al menor de 9 meses. Pero obviamente que el niñito de 10 años lamentablemente falleció por sus heridas. Pero este tipo de accidentes como estos se ven muchísimos a diario. Acá en 2 de Mayo también hubo en el semáforo frente al Austral también otro accidente. Nosotros nos enteramos de todo, pero claro, como son hechos que involucran solamente aseguradoras y los heridos son leves, tampoco trascienden. Pero sí, hay muchísimos. Hay un promedio en la región entre 15 y 20 accidentes diarios, en donde el mayor punto, si ustedes me dicen qué horario donde hay más accidentes, están entre las 10:30 de la mañana y las 2:30 de la tarde. ¿Por qué esos horarios? No sé. Hay algunos que son de noche, pero la mayoría son en ese horario, al menos acá en 2 de Mayo en la región, son en esos horarios. Lógico que hay accidentes a la noche, a la mañana, en todo horario, pero las más posibilidades hay en hora de siesta, curiosamente. Bueno, vamos a repasar otra información. El gobierno crea una unidad de resiliencia argentina, quien estará a cargo y cuáles van a ser sus nuevas funciones. O sea, un nuevo ministerio, el Ministerio de la Resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la manera en que uno trata o sobrelleva situaciones contraproducentes. Por ejemplo, anímicamente, cómo llevas el fallecimiento de un ser querido o de un familiar. Entonces, aparentemente este nuevo Ministerio de la Resiliencia Argentina, que va a contar con un ministro, esta es categoría ministerial, ni siquiera va a ser un directorio de... No, es un ministerio que va a tener como objetivo hacer sobrellevar los deudos por COVID en la Argentina, en principio, ¿no? De COVID y muertos por accidentes de tránsito y por robos. O sea, la idea es que la gente pueda sobrellevar situaciones fuertes y que entendamos a través de curso y formación, por lo que acabo de entender, sobrellevar situaciones así dolorosas. Básicamente esto es lo que pretende el gobierno nacional. Yo solamente les comento, o sea, esto es lo que dicen. El gobierno nacional decidió crear a través de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Resiliencia Argentina. Resiliencia Argentina. Y gracioso porque quedó Fernando Melillo, que es un ex dirigente que está ligado a Elisa Carrió de Coalición Cívica Ari Porteña, como el encargado de este ministerio. Esto fue publicado el día de ayer, lunes 14 de marzo, en Boletín Oficial. Dice que la función no es a perpetuum, digamos, no es como un ministerio de salud. Bueno, todos los ministerios pueden ir cambiando según lo que el Poder Ejecutivo lo decida, pero este estaría en funciones por 2 años, para cumplir la ley de complementaria que permanece a lo que es el presupuesto que le otorgó el Poder Ejecutivo a la facultad de crear unidades ejecutores especiales temporarias para gestionar planes, programas y proyectos de carácter transitorio exponencial, pudiendo determinar la estructura, el funcionamiento, la asignación de recursos humanos que correspondan. O sea, pueden contratar cuanta gente quieran. De hecho, creo que también ahí en ANSES han contratado gente que ni siquiera tiene la secundaria terminada, pero bueno, eso es otro tema. Pero se llama Programa Resiliar. Fue creado el 13 de mayo del 2021, dependiente de la jefatura de los ministerios a cargo de Juan Mansur, pero ahora tiene otro nivel. Este es el señor que va a quedar a cargo de esta nueva... Ahora le llaman subsecretaría, pero posteriormente va a tener un grado ministerial. Es raro, y va a haber mucho dinero disponible para esto. Por 2 años. Y nada, nos van a ayudar a sobrellevar socialmente las pérdidas, cómo contenernos, cómo sentirnos un poco mejor con nosotros mismos, terapia, o sea, básicamente es eso. Ahí está. Nada, eso. Esta historia ocurrió en Buenos Aires, pero me parecía muy interesante trasladarlo a situaciones que pueden llegar a ocurrir acá. En La Plata, una fiesta, armaron un cumpleaños en una casa y un grupo de chicos quisieron entrar en la fiesta.
claro, vos imagínate, vos tenés un cumpleaños, un baby shower, un 15, un cumpleaños en tu casa, en el garage de tu casa. Y vienen los chicos del barrio y dicen, queremos entrar. No le dejaron entrar porque dijeron, ¿vos quién sos? Y uno de los chicos sacó un arma y terminaron disparando contra la propiedad. O sea, no le dejaron entrar a la fiesta. Ah, bueno, no quieren entrar. Sacaron un arma y empezaron a disparar. Y dentro del disparo, del tiroteo, terminaron matando a la madre del cumpleañero. O sea, lo que era una fiesta, lo que era algo alegre. Porque generalmente estas fiestas se hacen en lugares alquilados, pero son gente humilde y dijeron, vamos a hacer una fiestita chiquitita en nuestras casas para ahorrar. Y vienen estos muchachos y es increíble. A ver si creo que está el informe de TN acá. Acá, anoche, había una fiesta. Cumplía años Maximiliano, cumplía 28 años Maximiliano, un joven que vive acá con su familia, y había convocado a un grupo de amigos. Y la fiesta se desarrollaba normalmente hasta que aparece un grupo que quiere entrar con prepotencia. Imagínense el escenario, una fiesta, y estos que llegan eran conocidos, porque el papá de Maxi fue presidente de un club infantil, y la mamá de Maxi, Lilia Mabel Silva, de 58 años, les preparaba a estos jóvenes comida, y bueno, eran como una comunidad. Pero estos estaban borrachos los que llegaron, 4 jóvenes y una mujer. Y empezaron a discutir. Salió el cumpleañero, queremos el cumpleañero, y salió Maxi a hablar con ellos. Bueno, terrible, ¿no? Y bueno, ahí terminaron disparando. Este es un lugar, acá en Google Maps, para que ustedes vean el lugar, el barrio, cómo es. Para que tengan por lo menos una idea. Me atrasé un poquito. Del lugar exacto donde fue. Es un barrio como cualquier otro barrio. Como cualquier otro barrio de Buenos Aires. Y lo terminaron matando. ¿Ustedes creen que estamos muy lejos de esto? Yo les digo desde ya que no. Estamos ahí, en medio. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Mucho cuidado. Estemos muy atentos a todo esto. Bueno, y para terminar el programa de hoy tengo 2 noticias así interesantes que tienen que ver con tecnología. Esto me pareció maravilloso. Kawasaki, la misma empresa que hace motos motos de alta competición, han creado un robot con la misma dinámica del Boston Dynamics para transportar pasajeros humanos y también para transportar equipamiento, y dentro de poco va a estar a la venta. Si bien todavía le faltan algunas características, me hace recordar las llamas que tenía el ejército argentino, ¿se acuerdan? Para transportar armas y demás en cordillera. Bueno, esto es más o menos parecido, y la idea es que sea mecánica. Es un robot que sea ágil, que pueda utilizarse para poder trabajar. A ver si le saco el audio, porque tampoco es muy... Me parece muy gracioso, pero bueno, que Kawasaki ahora se dedica a hacer robots. Bueno, siempre Kawasaki se dedicó a hacer robots, pero es muy parecido a una llama, sinceramente. Se parece bastante. Va muy despacito, lo sé, pero va a ir mejorando. Este es el primer modelo. Pero que pueda transportar a una persona, fíjese que tiene ruedas, o sea, no es simplemente patas. O sea, mientras tiene un espacio, digamos, parejo para andar, va a andar tipo moto o tipo vehículo, y de manera autónoma puede distinguir obstáculos y demás por los sensores que tienen. Pero en caso de ser necesario, bueno, se puede subir una persona, como en este caso una señora, como si fuese una moto. Y de paso también transportar, no sé por cuántos kilos, no sé si lo decían por acá, no decían cuántos kilos, pero si hay un terreno irregular o si hay que transportar algo, este robot se separa del suelo, pum, así, y te transporta, te lleva. Fachero, ¿no? Y ahí está. Y lo interesante es que se maneja de manera autónoma. Si bien la conductora puede manejarlo y decir, bueno, quiero ir para acá, para allá, en realidad, en caso de ser necesario, el robot podrá decidir dónde quiere ir, cómo quiere ir. Me pareció curioso. Y luego, esto por último, me gustó muchísimo. El auto más grande del mundo tiene piscina y helipuerto. Esto es maravilloso. Vamos a terminar el programa de hoy. Cuando uno piensa en una limusina, digo,
yo me puse a pensar, ¿cuál es la limusina más grande del mundo? Bueno, es esta. Tiene 30,54 metros de largo, tiene 26 ruedas y tiene espacio para 75 pasajeros. Y por si fuera poco, tiene una piscina adentro. ¿Por qué? Porque pueden. Entonces uno puede disfrutar de todo de vista mundial. Es el récord mundial de la limusina más grande del mundo. No sé cuánto vale, sinceramente, no sé los costos, pero no debe ser nada barata. Debe valer millones. A ver si podemos ver acá. Tras 3 años de restauración y $250.000. Pero bueno, ¿cuánto valió esto también? $250.000 es muy poco. Tiene trampolín, jacuzzi, campo de mini golf, cama de agua, televisores, heladera, helipuerto. Nada, esto, gente, con esto me quiero despedir en el programa de hoy. Hacer algo diferente para que podamos ver cosas diferentes. Y nada, nos estaremos encontrando el sábado a las 20 horas en esto que hemos llamado Espacio de Noticias. Hacemos un repaso de lo más importante, de lo más destacado, y al final alguna cosita vamos a meter de tecnología o de humor para distendernos un poco y para que nos vayamos con una sonrisa. Pueden comunicarse con nosotros, como ya saben, al 3755 65 18 22. ¿Quién le habló durante estos 50 minutos? Daniel Orlov. Muchas gracias por estar en la sintonía de Canal 100 y del canal de YouTube de la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de 2 de Mayo Limitada. Hasta el sábado a las 20, que tengan un excelente final de jornada. Chau, chau.